Hola familia, ¿cómo estamos? Buenas tardes, qué bueno que están aquí con nosotros en este día donde vamos a estar estudiando la palabra. Damos la bienvenida y también a aquella persona que nos visita por primera vez, que está viendo este video por primera vez. Qué bueno que estás con nosotros y esperemos que te quedes y que podamos aprender juntamente de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si vamos al texto de una vez? Hoy el día nos toca en el estudio de Hechos el capítulo 18 y el capítulo 19. Esperemos poder abarcar algo de él. Entonces, ¿qué te les parece si vamos al texto? Como en el estudio anterior, estuvieron viendo el capítulo donde Pablo está en Atenas. Aquí en el 18 empieza que Pablo, dice así en el versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Corintio es una ciudad que, era una ciudad que realmente era un centro político y comercial en Grecia. Era famosa por su maldad y su inmoralidad. Nuestro pastor decía el domingo era como un tipo Las Vegas, tal vez un poco peor que eso, ¿no? Pero era una ciudad que para Pablo, cuando Pablo llegó a esa ciudad, vio que era un lugar que le mostraba un desafío, pero a la vez una gran oportunidad para compartir el evangelio. El tema del día de hoy es iglesia local y global, y por eso estamos viendo el capítulo 18 y 19 que nos va a dar una óptica de cómo podemos compartir el evangelio localmente y globalmente, cómo podemos ser iglesia local y globalmente. Entonces decíamos que Pablo llegó a Corintio, una ciudad que tenía gran comercio, que tenía la política en la ciudad y tenía gran afluencia de diferentes comercios. Y esta ciudad era importante en aquel tiempo. Y dice que Pablo cuando llegó a esa ciudad estaba solo. No conocía a nadie, pero en el versículo 2 dice que conoció a Aquila, que era natural de Ponto, y Priscila, su esposa. Un matrimonio que tiene gran relevancia en la vida de Pablo más adelante, en el ministerio de Pablo. Y ellos se dedicaban a hacer tiendas. Y aquí comprendemos o vemos que Pablo también se dedicaba a hacer tiendas. Aunque la palabra en griego hacer tiendas también se refería a los que trabajaban con el cuero de cabras. Así que puede ser cualquiera de las dos cosas. Lo importante es que Pablo tenía un oficio y Aquila y Priscila, su esposa, se dedicaban a lo mismo. Algo muy interesante es que siempre que se menciona a ellos, Aquila y a Priscila, los nombra siempre juntos. Nunca dice Aquila y nada más, sino que siempre dice Aquila y Priscila, que era un matrimonio que servía a Dios en el ministerio. Y aquí dice que se queda con ellos y trabaja en el oficio. Y dice que los sábados, el día de reposo, en la sinagoga, él predicaba el evangelio y se compartía y hablaba de las profecías que se habían cumplido en Jesús. Y sabemos que las pláticas de de Pablo eran acaloradas, pero él se predicaba eso. Y más adelante vemos en el versículo 4, en el 5, que vinieron Silas y Timoteo. Al parecer, cuando estaban en Atenas, Pablo mandó a Silas y a Timoteo a Tesalónica y a otra ciudad. Y ellos vinieron a verlo en el versículo 5, y le traen grandes noticias de Tesalónica principalmente, que el pueblo iba creciendo en sabiduría, en el poder de Dios, iba creciendo en número también. Y no solamente esa noticia, sino que también le traen una ofrenda de Tesalónica, que después la vemos en la carta de primera y segunda de Tesalónica. Vemos que trae una ofrenda que Pablo recibe. Esa ofrenda dice como olor grato. Qué hermoso eso que hizo la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y de hecho, en su tiempo que está en Corintios, Pablo escribe la primera y segunda carta a Tesalónica. Así que les escribe sus cartas en ese lugar porque pasó un buen tiempo en esta ciudad de Corintio. Podemos ver primero cómo Pablo enfrenta esta ciudad, llega y está solo sin conocer a nadie. Y él inmediatamente, aparte de ponerse a trabajar en lo que él sabía hacer, empieza a compartir la palabra. Él empieza a sembrar una iglesia en ese lugar. Y vemos cómo Pablo empieza a hacer amistades, no solamente en la sinagoga o en el ministerio, sino en su trabajo también. Entonces es un gran ejemplo para nosotros. Tú que me estás escuchando, puede ser que seas un estudiante y dices, bueno, yo no estoy en el grande ministerio. Bueno, ese es tu campo local, decimos aquí en la iglesia, ¿no? Es tu campo local o tu campo misional. Ese es el lugar donde tú realmente, es el lugar donde tú puedes ser misionero.
o tu campo misional, en tu trabajo también, si tienes tu trabajo de oficina, ahí con tus compañeros, ahí es tu campo local. Así que no importa que no conozcas a nadie, no importa que seas nuevo en ese trabajo, hoy en día que con esto de la pandemia se han movido los trabajos, bueno, si tú estás iniciando un trabajo nuevo, esta es tu oportunidad. Sí es un desafío, pero es una oportunidad para tú compartir el evangelio. Mira, algo importante que hemos visto en los versículos estos, que Pablo dice que él se puso a trabajar también. Es hermoso que Pablo diga, bueno, a mí que me mantenga. No, él con sus manos trabajaba y compartía el evangelio. Entonces no hay excusa para nosotros. No podemos decir, bueno, cuando yo me retire de mi trabajo, entonces compartiré el evangelio de Cristo. No, donde quiera que estemos vas a poder compartir el evangelio porque Dios está contigo. Y miren, Pablo más adelante dice que Pablo, en el versículo 6, Pablo realmente empieza a enfocarse más en el misterio para los gentiles, los que no eran judíos, y él empieza a compartirles a ellos principalmente. Más adelante sigue compartiendo a las sinagogas, pero él aquí empieza a tomar una decisión a enfocarse principalmente en los gentiles. Qué importante es enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sin dejar de hacer lo demás, pero sí estar enfocados en lo que Dios nos llama. En el 6 dice que él sacude sus vestidos y dice, bueno, ahí se ven ustedes y yo les empiezo a compartir a los gentiles. Dice que ahí en el versículo 8 dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Wow, aquí Pablo empieza a cosechar el esfuerzo que él estaba haciendo. Cuando, un poquito que se me pasó en el 5, cuando Silas y Timoteo vienen a visitar a Pablo y le traen ofrenda, ahí Pablo ya empieza a compartir el evangelio a tiempo completo. Ya dejó de trabajar tal vez en las tiendas y comienza a predicar a quien se le ponga enfrente. Él no mide consecuencias, él va y predica en tiempo y fuera de tiempo. Muy bien. Cuando dice en el 9, cuando leemos el 8 que muchos se bautizaban, se convertían, dice en el 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y el 10 dice, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Wow! Qué palabras del Señor para Pablo, ¿no? Y yo creo que también en este tiempo son palabras para nosotros, para ti y para mí, en que Dios nos está diciendo, no tengan temor. Tal vez estén pasando por una circunstancia difícil, estamos pasando por tiempos de crisis, tiempos de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, pero Dios nos da una palabra, dice, no temas. Y sabes, como estamos hablando en Corintio, Pablo escribe unas cartas después, que es la primera carta a los Corintios y la segunda carta. Y en la primera carta, Pablo en el capítulo 2, dice, capítulo 2, en el versículo 2, dice, pues no me propuse entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. En el 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí Pablo está diciendo que él tuvo miedo cuando recién llegó a Corintio. Él no sabía qué iba a pasar, estaba con incertidumbres, diciendo, ¿qué va a pasar en esta ciudad? ¿Qué es lo que nos va a suceder? Y Dios le contesta en el 9 y en el 10, dice, no tengas temor, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, porque nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Así que no calles y habla. Y esta es la enseñanza del día de hoy, que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Están pasando situaciones difíciles, pero no calles, sino habla la palabra de verdad, el evangelio, lo que Dios quiere que compartas con tu vecino, con tu vecina, que están pasando por situaciones complicadas. Sé tú la iglesia local primeramente. ¿Dónde? En tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés, sé tu campo local. Sé local, pero también vamos a ver más adelante que somos una iglesia global también. Y esa es la esencia de esta iglesia, ¿no? Que somos una iglesia local, que servimos a Dios localmente, pero también somos global. Dice que se detuvo por ahí, en el 11 dice que se detuvo ahí
1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pablo, si lo vemos en Corintios, dice que él no fue con palabras de sabiduría humana, sino con poder, con demostración del Espíritu y poder de Dios. Y así es como debemos hacerlo nosotros. No debemos de compartir con sabiduría humana, sino con sabiduría que viene de parte de Dios. Dice la palabra que si nosotros le pedimos a Dios, que Él es abundante, nos da una abundancia de sabiduría. Así que vamos más adelante. Y dice que más adelante Pablo y a Priscila y Aquila lo acompañan. Priscila y Aquila lo acompañan y se quedan en Éfeso ellos. Y ahí llega un hombre llamado Apolos, que es un gran maestro y erudito de la palabra. Pero él dice que cuando llega ahí y empieza a compartir la palabra, dice que era muy bueno para dar un mensaje, para transmitir. Era un comunicador por excelencia ese Apolo. Pero él solamente conocía el bautismo de Juan. Conocía solamente la primera parte. No conocía lo que había pasado en lo que hemos estudiado en el capítulo 2 de Hechos, del derramamiento del Espíritu Santo. No conocía lo que Dios había hecho. Y lo escuchan Priscila y Aquila, y yo denoto una cosa muy hermosa. Ellos, cuando escuchan que no está compartiendo todo el mensaje completo, no dicen ellos, hey, ¿qué estás diciendo? Y se pusieron a gritarle ahí enfrente de todos. Dice que no. Dijeron, hey, Apolos, te invitamos a una comida china o te invitamos al café. Vamos al café, dijeron. Vamos al café, aquí al centro de la ciudad. Y cuando están en el café le dijeron, mira, está bien lo que estás predicando, te admiramos cómo comunicas. Pero mira, y le empezaron a dar todo el mensaje del Evangelio, cómo Dios estaba trabajando a través de los apóstoles y a través del Espíritu Santo en toda esa región. Y ellos, y Apolo pues entendió y aceptó el mensaje de Dios. Qué hermoso que podamos poder compartir el Evangelio también con otros cristianos, pero de una forma, dice, agradable. Es una forma que no podamos agredir, sino que podamos compartir el Evangelio y ayudar a nuestros hermanos a avanzar en el crecimiento de Cristo. Qué hermoso esa parte, ¿no? Aquí vemos en el 18, versículo 23, que Pablo dice que Pablo comienza su tercer viaje. Aquí Pablo, como ya vimos el viaje número 1, el viaje 2, y aquí comienza Pablo en el versículo 23, el tercer viaje. Qué importante, y dice que Pablo dice que llegó a diferentes ciudades confirmando a todos los discípulos. ¿Qué es confirmando? Confirmando no era simplemente decir, hey, qué bien van, échenle ganas. Sí, era parte de eso, ¿no? Yo me imagino a Pablo diciendo, échenle ganas, así como en México, ¿no? Pero no era solamente eso, sino que llegaba a ver cómo estás en la palabra, qué estás estudiando en la palabra. Y creo que ese es un mensaje para nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que hablarnos a los hermanos en Cristo y decir, hey, ¿cómo estás? Realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en la palabra? ¿Cómo estás en tu devocional con Dios? ¿Cómo estás en compartir el Evangelio de Dios para las demás personas? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo con denuedo? ¿Lo estás haciendo con amor? ¿Cómo lo estás haciendo? Y empezar a confirmar a los demás hermanos en Cristo, afirmarlos más en Dios. Qué hermoso, ¿no? Y ya vamos en el capítulo 19, dice que Pablo está en Éfeso, entre tantos que Apolo está en Corintio. Y Apolo también tuvo gran influencia en Corintio. Se nota que Pablo pues habla al respecto de él, precisamente en la carta de Corintios, habla sobre Apolo. Y hay una parte que les dice sobre estar unidos. Dice, ¿por qué algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Dice, ¿acaso Jesús está dividido? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿O acaso Apolo fue crucificado por ustedes? Por supuesto que no. ¿Quién fue? Fue Jesús. Fue Cristo el que fue crucificado y murió por nuestros pecados. Así que nadie es de Pablo, nadie es de Apolos. Somos de Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Hey, tenemos que estar unidos. Y sobre todo en este tiempo que estamos pasando, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar en el mismo espíritu diciendo, hey Señor, recibimos tu palabra y vamos a compartir tu palabra
con los que están a nuestro alrededor. No en división, sino en unión y compartir su palabra. Qué hermoso está esto, ¿no? Vamos más adelante y dice que Pablo escuchó a los que habían recibido la palabra por Apolos, y en el versículo 3 dice que les preguntan qué fueron bautizados. Ellos en el bautismo de Juan, y Pablo dice, ¿qué pasó? Entonces Pablo les habla sobre el evangelio y sobre la segunda parte, digámoslo así, y ellos dicen, ok, excelente, ahora sí, ahora creemos completamente, ahora sí estamos dentro, ¿no? Dice en el 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Dice que Pablo, ahí en el 8, Pablo entró a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero algunos creían y algunos no creían, endurecían sus corazones. ¿Sabe? Esto dice que Pablo predicaba el evangelio, y también una parte dice, habla sobre Apolos, que dice que era fervoroso predicando la palabra de Dios. ¿Cuánto nos hace falta esa cualidad en este tiempo para nosotros? Ser fervorosos en compartir la palabra de Dios. Que eso nos va a llevar a diferentes lugares. Porque decimos, bueno, sí, pues el que se me atraviese por ahí, a lo mejor le comparto el evangelio. No. Tenemos que ser fervorosos en compartir el evangelio de Cristo. Esa cualidad tenemos que tener en nosotros. Pablo la tenía, Apolos la tenía, y lo aseguro, yo digo que también Aquila y Priscila la tenían, para compartir el evangelio, siendo fervorosos en lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Así que dice que se alejó de ahí y estaba en la casa de otra persona, y dice que todos los días hablaba de la palabra de Dios, en el versículo 9 y 10. Y Dios hacía milagros extraordinarios a través de la vida de Pablo. O sea que había un avivamiento increíble, ¿no? También a través de milagros. Pero también había un avivamiento en el conocer, en tener hambre de la palabra de Dios. Nosotros nos basamos más en el versículo 10 del capítulo 18, con esa poderosa palabra que Dios dice, nadie te pondrá su mano contra ti, nadie te podrá hacer mal en este lugar, sino que yo tengo mucho pueblo aquí. Y Dios nos habla en este día para poder tomar unas lecciones. ¿Cuáles son? Número 1, tenemos que tener bien en claro que somos locales y somos globales. No solamente voy a compartir el evangelio en el lugar de reunión, que es aquí local. No solamente lo voy a compartir a mi familia, no solamente lo voy a compartir en mi trabajo, sino voy a ir más allá y puedo compartirlo aún más lejos. Lección 2, ser fervorosos en la palabra de Dios, en compartir ese evangelio. No solamente hacerlo por hacerlo, sino hacerlo de todo corazón. También aprendemos, número 3, que podemos aprender, cuando trajeron esa ofrenda, Pablo se pudo dedicar más de lleno al evangelio. Nosotros cuando damos para la obra de Dios, dice la palabra que no lo damos con tristeza o por necesidad. Lo damos con un corazón agradecido, con un corazón alegre. No un corazón que dice, bueno, pues es que me quieren quitar el dinero. No. Nosotros damos con alegría, damos con regocijo para que la obra de Dios continúe y vaya hacia adelante. Número 4, no quedarnos estáticos. Tenemos el ejemplo de unidad de Aquila y Priscila, que eran un matrimonio que servían a Dios. Siempre, como lo dije anteriormente, la Biblia siempre lo pone a los dos, los nombra. No nombra solamente al hombre o nombra solamente a la mujer. Los nombra a los dos como un matrimonio y nos da un ejemplo que como familia, como matrimonio, podemos servir a Dios. Podemos darlo todo por Él. Así que, no importando todo lo que venga a nuestro alrededor, no vamos a dejar de predicar la palabra. Y la lección número 5 es que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios es su promesa. Jesús dijo, yo estoy con ustedes y no los voy a dejar.
Y así como dice en el versículo 10, dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y eso animó a Pablo, y eso nos anima a nosotros y nos dice, hey, sí es cierto, Dios está con nosotros. Aún en todo este tiempo de la pandemia, Dios está con nosotros. Y hemos visto su mano en cada momento y en cada circunstancia que hemos pasado. Hemos tenido personas que han estado en dificultades, pero hemos visto la mano de Dios, su gracia y su bondad, que ha estado con nosotros y no nos deja. Aunque a veces pareciera que se apagan las luces, que están pasando situaciones difíciles, no, Dios está ahí. Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo. Dios está en todo lugar. Así que sigamos adelante. Gracias por estar con nosotros en este día. Te pedimos que nos sigas, que sigas viendo los videos y aprendiendo la palabra juntamente con nosotros. Bendiciones, hasta luego.